Pues muy bien, aquí estamos en el grupo de creixement de nuestra iglesia, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, que nuevamente gracias, vamos a seguir con esta serie, una serie sobre consejos para incrédulos. ¿Alguien conoce a algún incrédulo aquí? Un montón, ¿no? Unos cuantos conocemos. Y lo primero de todo, nos conocemos a nosotros mismos, que un día éramos incrédulos. Pero el propósito de esta serie es que vayamos conociendo bien por lo menos algunos textos, algunas ideas bíblicas que podemos hablar o compartir con determinadas personas. Voy a probar si esto funciona. Perfecto. Esto funciona. Bien, hoy, el otro día estábamos hablando un poco de cómo tratar con personas que no tienen ningún interés en lo espiritual, que no tienen ningún interés en la vida espiritual. Pero hoy vamos a tratar otro enfoque y como es un tema más largo, lo vamos a dividir en dos partes. El próximo día acabaremos este tema. ¿Cómo tratar a los que tienen esperanzas falsas? Aquellos que tienen confianza en sus ideas, en su religión, en su opinión acerca de Dios, etc. Desde luego, la incredulidad sobre las verdades bíblicas, esa incredulidad arranca muchas veces del hecho de que están basadas en creencias erróneas. Están basadas en creencias erróneas que no tienen ningún origen en la revelación de Dios, en la palabra de Dios, o que a veces está desfigurado o trastocado o tergiversado el concepto o la misma palabra de Dios, la Biblia. Hoy veremos, pues, algunas ideas y textos bíblicos que podemos tener en cuenta, ¿vale?, a la hora de hablar con personas que sí tienen creencias, pero sus creencias están puestas en esperanzas falsas según la palabra de Dios, sus creencias están puestas en ideas equivocadas sobre su futuro eterno, qué va a pasar después de su muerte. Hay gente que tiene sus propias ideas. No se trata de rebatir con argumentos bíblicos otras religiones o confesiones. No vamos a estar dándole este enfoque. Eso correspondería a algo mucho más extenso, algo mucho más complejo, que es tratado como una ciencia, como es la apologética, ¿vale? En nuestro canal de YouTube, ahí se encuentra, hace como 3 años, que ya hablamos de algunas doctrinas falsas. Yo no sé si alguno de vosotros se acuerda. Tratamos algunas de las doctrinas falsas, pero no vamos a ir en esta dirección. Si queréis consultarlo en nuestro canal de YouTube y en la web de la Asamblea Bíblica del Camp, ahí está todo ese material. La palabra apologética, esa palabra que he mencionado hace un momento, literalmente significa hablar en defensa. Apologética son dos palabras en griego que significa hablar en defensa. Y especialmente en el cristianismo se usa muchas veces para argumentar la fe que profesamos frente a otras religiones o creencias o confesiones. Pero lo que queremos hoy es mostrar algunos principios bíblicos a personas que, ya sea por su ignorancia o por propias convicciones, tienen puesta su esperanza de manera genuina en valores o en ideas que no tienen nada que ver con la revelación de Dios. Sin embargo, siempre lo hemos de decir, ¿no?, el respeto
hacia otras religiones y especialmente a las personas que confiesan otra religión, el respeto ha de ir por delante. Sin embargo, también tengo que decir, o por lo menos es mi opinión personal, que no podemos caer en un buenismo, yo le llamo así, en un buenismo de tolerancia. Porque ahora está de moda eso de la tolerancia. Hay que tolerar a todo el mundo, por supuesto, pero eso no significa estar de acuerdo con la creencia de los otros. Tolerantes con las personas, mostrando siempre nuestra misericordia y nuestro amor para dar a conocer el Evangelio de una manera fácil, pero directa y clara. Y quiero simplemente mencionar algo, un apunte sobre la esperanza. La esperanza que tienen las otras personas en sus ideas, en sus convicciones. Hay personas que sinceramente, yo lo creo así, tienen puesta toda su creencia en sus convicciones, en sus ideas, en sus opiniones, y tienen puesta esa esperanza en eso, y lo hacen de una manera genuina, sincera. Otros no, otros hablan por hablar, ¿no? Pero hay personas que su esperanza para ellos es real, esperan incluso un final feliz de su vida, e incluso piensan en un futuro mejor después de muertos, ¿no? Pero, como decía antes, miremos a las personas con misericordia, con respeto y confiando también, sobre todo, que esto lo estuvimos mencionando el otro día y desde el primer día de esta serie, confiando en que el Espíritu Santo puede trabajar en esas personas para hacer un cambio radical en sus vidas. Así que vamos a ver pues este tema, ¿vale? Cómo vamos a tratar o cómo podemos tener algunas ideas, textos bíblicos que nos puedan ser de ayuda a la hora de hablar con personas que tienen esperanzas falsas. Hay personas, en primer lugar, que tienen su esperanza puesta en la religión. ¿Os acordáis? El otro día, lo que hicimos, o lo que hice de una manera un poco representar a veces en algún momento como si estuviera hablando con una persona que tiene otra opinión, y estamos presentando textos de la Escritura, ¿vale? Pues lo vamos a hacer igual. Esperanza en la religión. Es fácil encontrar personas que dicen creer en Dios. ¿Sí? Eso es fácil. Hay personas que fácilmente te dicen que creen en Dios, incluso que dicen que son salvas, o que, aunque el concepto de la salvación no lo tengan claro, como veíamos el otro día, que dicen, no, yo iré al cielo. Hay personas que están seguros que cuando se mueran irán al cielo, aunque no sepan realmente ni lo que es el cielo. O que serán aceptadas incluso benévolamente por un Dios que al final lo perdona todo. ¿Verdad? Nos encontramos con personas así. En ese hipotético juicio dirán, bueno, pues al final Dios me va a perdonar, porque dicen que es muy bueno y que ama y tal. Quizá estas personas son de un trasfondo de pseudocristiano, incluso dentro de nuestros ámbitos de iglesias evangélicas puede haber personas así, desde en el ámbito católico, en el ortodoxo, adventistas y otras confesiones, que simplemente, o personas que fueron bautizadas de niños y piensan que por eso ya irán al cielo. Existen estadísticas, y ahora os pido vuestra atención, porque a veces pensamos, no, si es que esto hay mucha gente que rechaza y tal y cual, pero las estadísticas actuales de los estudios que se están haciendo nos dan pistas también a nosotros, los creyentes, para poner en valor las personas con las que hablamos. A veces menospreciamos esa religiosidad que existe. Es una religiosidad actual. Hay un auge, es cierto, de los diferentes y de los no creyentes. Es cierto, esto lo
lo constatamos, no hace falta que nos hagan un estudio sociológico sobre el tema. Pero fijaos que en julio del mes pasado, o sea, en julio, el mes pasado, el CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas de aquí del Estado español, nos da unos datos interesantes. Ahora voy a dar algunos datos. No os preocupéis por las cifras para que nos suenen, ¿no? Pero esos datos nos dicen que un 12,7% de la población se define como indiferente o no creyente. Solamente un 12,7%. Un 16% como ateos. El ateo es aquel que dice que yo no creo. ¿Vale? 12, 16... entonces hay un grupo por ahí bien grande. Hay otro 12% que se define como agnóstico. El agnóstico es aquel que dice, puede ser, yo no estoy seguro, pero puede ser que exista algo más. Ese podría ser el agnóstico, ¿no? Que pone más su confianza en el conocimiento, pero en definitiva deja ahí una duda. La cifra de católicos practicantes, decimos que este país continúa siendo un país católico, pues la cifra de católicos practicantes es de un 17,8%. 17. Es decir, personas que regularmente asisten a las misas y a las celebraciones de la Iglesia Católica. La de católico no practicante, que se define católico pero que no practica, un 36%. Y la de creyentes de otras religiones, entre las cuales estamos nosotros, un 3,2%. ¿Sí? Tenemos un poco de idea. Ahora vais a ver unos cuadros que, bueno, no los podéis ver bien. Los últimos datos oficiales sobre creencias religiosas, que recoge el Observatorio de Pluralismo Religioso en España, daban unas cifras más altas por las minorías religiosas. Las minorías religiosas hemos crecido y de otras religiones que he mencionado antes, un 2% somos nosotros, los protestantes o evangélicos, un 1,5% los musulmanes y un 1,1% ortodoxos. Y nos sorprende. ¿Por qué? Porque aparte de que la Iglesia Ortodoxa en España está hace ya muchos años, también todos los que han venido de países del este, de Rusia, de Ucrania y otros países así, Rumanía sobre todo, hay muchos ortodoxos. Bueno, pues hay un 1,1% que vendría a ser casi la mitad de los protestantes o evangélicos. Así que en nuestro contexto de Cataluña existe lo que podemos decir aquí. En Cataluña existe realmente una práctica religiosa. Según la Generalitat, casi el 57%, vamos a ver otros datos más, casi el 57% de los catalanes afirman, estar atento a este dato, es muy curioso, afirman, el 57% de las encuestas realizadas, que nunca acuden a actos de culto a menos que sea por ceremonias de tipos sociales como bodas, comuniones, funerales. Este porcentaje de este 57% contrasta con el 13% que afirman que regularmente van o con frecuencia a un culto. Algunos dicen el 8% que van una vez al mes y el 21% que quizá acude una vez al año, ¿no? Pero aquí hay una cosa interesante. Estamos hablando de personas que tienen creencias, personas que dicen creer o pertenecer a determinada confesión o religión. Sobre la pregunta si a lo largo del último año o cuando se han dado momentos difíciles en su vida ha llevado a cabo actividades como leer un libro sagrado, que aparte de la Biblia hay muchos otros libros que los consideran sagrados,
o que han acudido a solicitar ayuda espiritual, participar en peregrinaciones o hablar con sus seres difuntos, más de una cuarta parte de las personas afirman que aunque no tengan creencias religiosas han hecho estas prácticas. Han asisten a actos religiosos, incluso están dispuestos a participar en reuniones para intentar hablar con los difuntos. Incluso hay un 15% que reconoce que en algún momento de su vida, en esos momentos complicados, han hecho algún tipo de ruegos, de oraciones, de peticiones, de colocar velas y cosas así. Toda esta historia que estoy soltando, todo este rollo, hay un sentido religioso en muchas personas. Y es cierto que unos pueden decir que no creen, otros que no saben, pero que hay una práctica en menor o en mayor grado de sentimiento religioso por parte de muchas personas. El 73% de la población catalana se identifica con alguna religión. El 73%. Aunque no sean practicantes. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto? Que de una u otra manera, estas personas que estamos hablando están teniendo esperanzas falsas. Y ahí viene cuando nosotros empezamos a pensar, ¿cómo podemos compartir, no importa ahora los porcentajes, cómo podemos compartir el Evangelio con tantas personas que tienen esperanzas falsas, equivocadas y que no están basadas en las Escrituras? Así que vamos a ir viendo ya algunos textos, después de soltaros todo este rollo. Vamos a ver. La primera pregunta que podríamos hacer a estas personas que dicen creer es, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Si dicen que yo creo en algo, ¿no? ¿Tú conoces a Dios? Tenemos este primer texto bíblico que podemos confrontar. Tito 1:16. Y aunque lo estaremos viendo en pantalla, yo ya sabéis que os pido que vuestra colaboración. Vamos a leer bastantes textos y estos textos tienen una secuencia. Para hoy no os voy a entregar una hoja como el otro día porque quiero entregaros el próximo día la segunda parte y será todo completo, ¿vale? Pero pensemos ahora en los pasos. Vamos a hablar con personas que están poniendo su confianza en su creencia, en su fe, en su religión. La primera pregunta que les podemos hacer es, ¿conoces a Dios? ¿Y qué dice Tito 1:16? ¿Quién lo tiene? ¿Lo batéis? Tito 1:16. Proclamen que coneixen a Déu, però el neguen amb les seves obres, ja que són reprovables i rebels, incapaços de fer cap obra bona. Muy bien. Hay personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, con sus obras, están demostrando que realmente no conocen a Dios y lo niegan, con sus hechos lo niegan. Así que podemos preguntarles, oye, ¿profesas, confiesas conocer a Dios? Y Dios mismo nos dice que muchas personas, como dice este pasaje, dicen conocerle, pero están perdidas, están desorientadas, y la mayor demostración de eso es que no obedeces a Dios. Tú dices que conocer, pero tus obras no lo están demostrando. Y lo único que demuestras es que no obedeces a Dios. No haces caso, por decirlo de otra manera más coloquial. Ahora bien, porque si una persona confiesa creer en Dios, entonces, de lógica,
Si tú dices que confiesas creer en Dios, lo lógico es que realmente le hagas caso, le tengas en cuenta, le obedezca. Pero fíjate lo que dice Dios. Dice, siendo abominables y rebeldes. Y utiliza este concepto de abominable, desobediente. Estás descartado para obrar bien. Jesús mismo, el Señor mismo, lo expresó, el Señor Jesús, lo dijo muy claro en este pasaje de Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Aquí en pantalla, en el monitor, solamente tenéis un fragmento de esta lectura, así que os pido que leáis todo. ¿Lo tienes tú? Del 21 al 23, Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. ¿Qué dice Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Hacedores de iniquidad, de maldad. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice yo creo, creo, va a entrar en el reino de los cielos. No importa tu idea de Dios o tu religión, incluso si eres muy activo dentro de tu propia confesión, a lo mejor hasta tienes cargos o dedicas muchas horas, no importa tu religión. Si tu religión, cualquiera que sea, no salva, entonces, ¿qué es la cosa más importante para que te salve? El texto dice, ¿quién es el qué? El que hace la voluntad de mi Padre. Si no haces la voluntad de Dios, si no haces la voluntad de... Por mucho que tú practiques tu religión o tú tengas tus ideas de tu confesión, si no estás haciendo la voluntad del Padre, que está aquí en la palabra de Dios, mira lo que dice. No tendrás la posibilidad de entrar en el reino de Dios. Así que esta respuesta ya empieza a ser provocadora. Este planteamiento empieza a ser provocador para la persona, porque le estás diciendo, ten cuidado, porque lo que tú estás creyendo no significa que estás haciendo la voluntad de Dios, y a lo mejor esas reacciones pueden ser muy negativas a la persona, decir, bueno, no, o todo lo contrario, puede decir, pues quiero saber un poco más. Dejemos al Espíritu Santo que vaya trabajando. Estamos hablando, y ya sabemos que estas conversaciones no siguen, digamos, esa dirección. Fácilmente se pueden ir en otros ámbitos. Pero hay un segundo paso muy importante, que lo conocemos muy bien nosotros. Un segundo paso puede ser confrontar a la persona sobre si ha nacido de nuevo. Un concepto seguramente totalmente desconocido para el que, incluso en el ámbito cristiano, ¿no? O pseudo-cristiano. La cuestión es si han nacido de nuevo. Podemos preguntarle si ¿sabes si has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Claramente podemos ya lanzar esta cuestión, preguntar claramente y decirle que tiene la necesidad de nacer de nuevo y experimentar algo como lo que experimentó aquel hombre llamado Nicodemo, que era un religioso. Nicodemo era un hombre religioso. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a este hombre? Un texto, un pasaje. Podemos leer toda la historia de Nicodemo, ¿verdad? Ha llegado a este punto, pero por lo menos tengamos esta primera confrontación que Jesús le hace a Nicodemo. Y leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, vamos a leer solamente del 3 al 5, ¿vale? El Evangelio de Juan, del 3 al 5. ¿Me vais siguiendo, verdad? Un poco el proceso. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo,
que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que Jesús dejó bien claro que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Lo cual implica ese nacimiento un cambio radical en tu vida, ¿verdad? Tiene que haber un cambio. Has nacido de nuevo. No es algo puramente mental ni esfuerzo emocional. Antes no lo he mencionado, pero una de lo que más está creciendo es la práctica del yoga, de la meditación trascendental. Cada vez hay más personas que practican, van en búsqueda de su interior y explicación del universo con toda la energía y todo ese mundo esotérico. Pero has nacido de nuevo, Es Dios, nacer de nuevo es Dios viviendo y actuando en tu vida. Si Dios no está actuando en tu vida, es que no has nacido de nuevo. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, que es una evidencia de ese nacer de nuevo. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 9. Yo sé que nosotros, aquellos que nos congregamos, tenemos estas ideas claras, pero estamos pensando un poco cómo presentarle, cómo hablarle del Evangelio a aquellos que dicen creer y confrontar con lo que dice la palabra. Nuestro punto de vista no son mis argumentos, no es mi filosofía, no es mi ética, no es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra de Dios. Dice, 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. La simiente, la palabra de Dios que mora en el que cree, es la evidencia de que tu vida tiene conciencia del pecar y de no el pecar. Y a lo mejor tú dices que eres religioso, pero estás ofendiendo a Dios de muchas maneras. Nacer de nuevo, por lo tanto, es una acción de Dios, es algo que Dios opera por medio del Espíritu Santo, que actúa en aquella persona que pone su fe, su confianza en Dios. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 6. Y aquí podrás ver la importancia de la fe. ¿Dónde está tu fe? No vas a nacer de nuevo si tu fe no está puesta en Cristo. Dice Gálatas, el apóstol Pablo dice estas palabras. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La circuncisión, que forma parte de los ritos del Antiguo Testamento, era uno más de los símbolos que tenía su significado en aquella etapa de la revelación de Dios. Pero está diciendo Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas, les está diciendo que tu práctica religiosa ya no sirve para nada. Lo que de verdad sirve es la fe en Cristo. Ni tu circuncisión, ni tu incircuncisión, ni tus prácticas religiosas, ni los ritos que practicas, ni cualquier tipo de filosofía. Lo que de verdad tiene valor, lo que sirve es la fe.
Es decir, que ninguna práctica religiosa nos salva, ni nos asegura ni siquiera una vida eterna, ninguna. Solo la fe, esa fe aceptando el amor y el perdón de Dios. Es la fe que actúa mediante el amor. Y fíjate lo que dice en Romanos 10, 9. ¿Cómo vas a ser salvo? ¿Cómo vas a ser salvo? Pues mira lo que dice también Pablo en Romanos, a los Romanos capítulo 10, versículo 9. Ir pasando Romanos está bien. Vale. Es Romanos capítulo 10, versículo 9. Ese es el texto. Un texto muy conocido. No, es 10. Romanos 10, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Por favor. Sí, tú misma, sí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es. No se trata de prácticas religiosas. En lo que tú creas está muy bonito. Yo lo respeto. Pero fíjate lo que dice. Que si confiesas con tu boca que reconoces que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, esto ya es hablar de la resurrección, que es el verdadero valor del creyente, dice, serás salvo. Solo es así que creyendo a Jesús y aceptándole como Señor y Salvador, uno puede nacer de nuevo y es a partir de entonces que tu vida cambia radicalmente. Y vamos a este pasaje que nos recuerda 2 Corintios 5:17. Ya lo digo yo. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, si uno ha depositado esa fe en Cristo, es una nueva persona, una nueva creación. Literalmente dice esta palabra. Es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Así que la creencia en Jesús como Hijo de Dios, la fe en la obra salvadora y el arrepentimiento seguido del perdón es el único que puede traer victoria en tu vida. Es la única manera. Y Primera de Juan lo certifica de esta manera diciendo, Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, todo aquel que ha nacido de nuevo vence al mundo, sí. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe, victoria, nacer de nuevo, la fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que la creencia que uno tiene que valorar es ¿dónde está puesta tu fe? ¿Conoces a Dios? ¿Lo conoces así? ¿De verdad lo conoces así? Por tanto, si en tu vida hay pecado, si te sientes derrotado, si te sientes vencido por el pecado, si ves que no sales adelante y realmente no tienes una esperanza clara de tu futuro eterno, todo esto y otras cosas más, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos estas cosas considérala, tenlo en cuenta. Y porque todo esto es una prueba irrefutable de que todavía, si no has hecho todos esos cambios, todavía no has nacido de nuevo. ¿Quieres hacerlo ahora? Eso le preguntaríamos.
Yo creo que cada vez hemos de ser más claros y más directos. Así que estas son algunas ideas. Yo sé que sabemos mucho más, pero es cuando alguien tiene esperanza puesta en la religión o en una creencia, por lo menos tengamos algunos de estos pasajes claros para poder compartir a esas personas. Vamos a ver un segundo punto. También estamos hablando de falsas esperanzas, ¿no? Falsas esperanzas. Personas que tienen puesta su esperanza en falsas ideas y tal. Pues existe, ¿sabéis?, una frase popular. Todo el mundo es bueno. ¿Verdad? Eso corre por ahí. Todo el mundo es bueno, todo el mundo es bueno. Y esta ha sido una de las discusiones filosóficas desde el principio de la humanidad, ¿no? El bien y el mal. Muchas veces la balanza recae sobre la bondad humana, a pesar de la violencia, a pesar de las guerras, de la tragedia, de las actitudes. Al final decimos, es que el ser humano es bueno por naturaleza. Y eso es un pensamiento que está en muchas personas. Otros no, ¿eh? Yo no digo, no se puede generalizar, pero es cierto que hay personas, y estamos hablando personas que piensan que, a fin de cuentas, las personas tienen buenas acciones, tanto en lo personal como en lo colectivo. Y eso muchas veces, este concepto de la bondad humana, se utiliza como una justificación de nuestros actos. Decimos, es que yo no hago mal a nadie. A lo mejor a lo largo de tu vida has hecho barbaridades, ¿no? O procuro ayudar en todo lo que puedo, participo en acciones solidarias, estoy pagando una cuota a una ONG, yo no soy más pecador que otros. Cosas como estas, ¿no? Al final, con toda esta actitud, lo que están haciendo, y lo que a lo mejor estábamos haciendo nosotros mismos, es poner en valor las obras como un medio de justificación, ¿sí? Diciendo que todo el mundo es bueno o que yo no hago mal a nadie, en realidad estoy poniendo mis obras como justificación delante de Dios. Y eso, incluso, llegamos a pensar que Dios mismo lo aceptará y cuando yo me muera lo tendrá en cuenta. Ese es un pensamiento que está en la colectivo, ¿no?, en muchas personas. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios que nos pone en forma, ¿no? Tenemos Gálatas 2:16, que también lo dice así de claro. Gálatas capítulo 2, versículo 16. ¿Quién lo tiene ahora? Gálatas capítulo 2, versículo 16. ¿Sí? Muy bien. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por... Espera, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nadie va a ser justificado por las obras. ¿Tú piensas que yo soy buena persona? ¿Tú piensas que yo soy muy buena persona? ¿O que pues ya Dios lo va a tener en cuenta? No importa
lo justificado que uno se sienta o crea o pretenda ser. Lo que de verdad tiene valor es la opinión de Dios. Y él dice claramente que nadie podrá justificarse por las buenas obras. Las buenas obras que podamos llegar a hacer. Claro, naturalmente, el hombre es capaz de hacer buenas obras. Incluso hay personas que se dedican y arriesgan su vida por el prójimo. Tenemos el Open Arms, ¿no? Esta gente que va rescatando en el Mediterráneo a las pateras. Tenemos los bomberos, tenemos los sanitarios, la policía y personas anónimas, ¿no?, que arriesgan su vida. Cuando aquí en nuestras playas hay alguien que se está ahogando, siempre hay alguien que muere ahogado intentando salvar a otro. O sea, eso hay que valorarlo, es cierto. Y eso es la mayor prueba para mí de que el sello de la creación divina está puesta en el hombre. Esas ganas de ayudar, de ser de beneficio a otros. Pero eso no va a salvar a nadie. Eso no va a salvar a nadie. Recordemos la palabra, el versículo clave que decíamos el otro día, el primer versículo, que era muy cortito, que las palabras que el Señor Jesús, cuando le preguntaron sobre cuál era el primer y gran mandamiento, Jesús dijo: con toda tu alma. O sea, recordemos eso. Si no se da ese punto clave, por muy buena persona que tú seas, si no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, entonces las buenas obras no van a servir para nada, para tener acceso a la eternidad con Dios. Alguien puede decir: es que amar a Dios así es imposible. Yo le doy la razón, es cierto. Y eso es la mayor prueba de que el pecado impide amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso le necesitamos. Por eso tus obras no son suficientes para atender y cubrir al 100% ese amor que Dios está demandando. Y aquí viene de nuevo algo importante. Hay una solución: la fe. La fe en Jesús. Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Porque el pecado que no está resuelto en tu vida impide precisamente amar a Dios sobre todas las cosas. Y es entonces cuando tú tienes que dar tu paso de fe en Jesús. Dice Hebreos 11, 6. Ara bé, sense la fe és impossible ser-li agradable, perquè el qui s'acosta a Déu ha de creure que existeix i recompensa el que el cerquen. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, y además tienes que acercarte a Dios creyendo que lo hay. Y eso es el paso de fe, que lo hay y que es un Dios que se revela. Y que además Dios está dispuesto a bendecir, a agradar, la palabra dice premiar a los que le buscan. La cuestión es si realmente estás buscando a Dios. Este es el planteamiento que para aquellos que dicen yo soy buena persona, pero ¿tú realmente estás buscando a Dios para recibir la vida eterna? ¿O solo estás confiando en ti mismo? ¿O solo estás confiando en tus ideas? ¿Solo estás confiando en tus acciones, en tus buenas acciones? Pues mira lo que dice Jesús, este mismo Jesús del cual yo te estoy hablando todo el tiempo. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 29, lo dijo de una manera muy sencilla, muy simple. Dice, ¿quién lo tiene, por favor? Pásame a...
Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, no se trata de mí, no se trata de tus buenas acciones, se trata de la obra de Dios. Y la obra de Dios es esta, la acción de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado, en Jesús. Solo hay que hacer eso. De nuevo, lo que Dios exige es la fe. La única obra, la única acción que Dios te está pidiendo es que le creas en Él y que creas en aquel a quien Él ha enviado, que es a Jesucristo. Es lo único que te está pidiendo. Y sin esa fe es imposible que Dios se complazca y mucho menos que te acepte. Por muchas buenas obras, por mucha solidaridad, por muchas limosnas, por muchas ayudas que des, por muchos cuidados de la tierra, que ahora estamos todos muy preocupados con la tierra, por muchos esfuerzos ecológicos, si no amas a Dios sobre todas las cosas, si no crees en Jesucristo como tu Salvador, eso no sirve para nada para tu futuro eterno. Y acabo con este versículo, estas palabras también del Señor Jesús, que también forman parte de esa conversación con Nicodemo y que vienen a resumir un poco todo esto que estamos comentando en este punto. Dice, ¿quién lo tiene? ¿Tú lo tienes? Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El regalo de la vida eterna depende exclusivamente de la fe en Jesús, no de la bondad humana. Depende exclusivamente de la fe en Jesús, no de lo buenos que pensamos que somos. Tenemos una historia, y esta puede ser un poco el punto final de nuestra conversación, si es que hemos podido tener una conversación más o menos así, con estos textos. Tenemos una historia que el mismo Señor Jesús narró, una historia no real, pero que refleja mucho el corazón humano. Es una historia de dos hombres, el fariseo y el publicano. Esa historia la encontramos, no la vamos a leer ahora, en Lucas capítulo 18. Dos hombres, uno que intentaba justificarse a sí mismo por medio de sus obras, y el otro que reconocía su condición de pecador delante de la santidad de Dios. Solamente dos actitudes. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te quieres justificar por medio de tus obras o realmente reconoces que eres pecador y que necesitas a Cristo en tu vida? ¿Cuál es tu posición? Bien, estas son dos. El próximo día seguiremos hablando un poco de esas ideas falsas que están rondando alrededor nuestro. Primero hemos visto la confianza errónea en la religión, y ahora hemos visto un poquito la confianza en la bondad humana, en que yo soy bueno y que es suficiente para justificarme delante de Dios. Así que con estas historias vamos acabando y seguiremos el próximo día sobre este tema, cómo tratar a los que tienen esperanzas falsas. ¿Vale? Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio.
¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?